Chicos, pues empezamos entonces a compartir la palabra de Dios este domingo. Y bueno, por ahí vamos, estoy viendo que ya se están empezando a, a conectar. Eh, Fíjense que les voy a platicar algo mientras se van conectando las demás personas y van llegando. Dentro de mis propósitos que siempre tengo para cada año, pues es leer la Biblia, tratarla de leer todo el año, por supuesto todos los días, y leerla completa en el año. Si tú lees cuatro capítulos al día, todos los días, en un año, terminas de leer la Biblia toda la Biblia completa en un año. Así que pues nuevamente empezamos con este hermoso hábito que tenemos Lourdes y yo de leer la palabra todos los días. Y el segundo día pasé por un versículo que es Génesis 4, capítulo 4, versículo 26, que si les puedo decir, si he pasado 30 veces por ese versículo, a lo mejor son pocas, he pasado muchísimas veces ese versículo. Y este año, y por primera vez este año, me habló Dios a través del versículo. Estamos platicando, es el momento de que es Adán y Eva y su descendencia. Y bueno, pues ya sabemos, Adán y Eva caen en pecado, son expulsados del huerto del Edén, del paraíso terrenal, y después de esto pues nacen Caín, nace Abel, y viene toda esta circunstancia que sucede con Caín y Abel, y después, dice la palabra, y después otra vez Eva tuvo un hijo, que ya se llama Set. Y dice Eva, este es el hijo que Dios me da en el lugar de Abel, que fue muerto por Caín. Así que llega Set. Y dice la palabra, dice el versículo 26, que Set tuvo un hijo, Enos. Y en ese momento dice, así dice, Enos. Y Set tuvo un hijo, punto y seguido. Enos, punto y seguido. Y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces quiero decirte que debo de entender que durante todo ese tiempo de que salen Adán y Eva expulsados del huerto, no habían invocado el nombre de Jehová. No se habían acercado a Dios. El motivo, no sé, debo de entender que estaban molestos, debo de entender que no habían aceptado las consecuencias de haber caído en pecado, las consecuencias que resultaron de haber caído en ese pecado, fueron expulsados de ese lugar y todos los privilegios que tenían se perdieron. Así que yo quiero suponer que en ese momento Adán y Eva estaban molestos y luego tuvieron hijos, Caín, Abel. Caín mata a Abel. Y debo de presumir también que vienen otros hijos e hijas, porque de la otra manera no podía haber sido que, que no hubiera tenido un hijo. De tal forma que entonces siguieron creciendo la familia de Adán y Eva. Y quiero pensar, vamos pensando con esto. A Caín y Abel, pues ya eran unos adolescentes mayores o adultos jóvenes. 18 años, 20 años, cuando viene el acontecimiento, ocurre que Caín mata a Abel. Y luego, después de esto, nace Set, otro hijo de Adán y Eva, Set. O sea que, luego a Set le nace otro hijo, que es Enos. Y es en ese momento cuando dice la palabra de Dios, y empezaron los hombres, ¿sí?, a tener ese contacto con Dios, a invocar el nombre de Jehová. Han pasado 50 años posiblemente de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto.
ya viene la tercera generación, ya estamos hablando de los nietos de Adán y Eva, y hasta ese momento, dice la palabra, empezaron a invocar el nombre de Jehová. En ese momento te voy a platicar, yo fue lo primero cuando me doy cuenta de esto, que han pasado cerca de 40, 50 años y el hombre no invocaba el nombre de Jehová. Estaban molestos. Adán y Eva estaban molestos, los hijos de Adán y Eva estaban molestos. Hasta que nace el nieto de Adán y Eva, empiezan a invocar el nombre de Jehová. Perdón, perdón, don Gerardo. Gerardo, ¿me apagas el micrófono, Gerardo? Entonces, hasta este momento se está invocando el nombre de Jehová. La primero que yo te pregunto, porque estamos empezando un nuevo año y cada nuevo año es motivo para volver a renovar nuestros buenos hábitos, ¿sí? Y también para retomar nuevos compromisos, nuevos propósitos. Y lo primero que me pareció este año, cuando estoy leyendo el segundo día mi Biblia y me encuentro con este versículo, la pregunta y el primer reto que tenemos y yo los invito a que tengamos como grupo, es ¿qué tanto estamos invocando el nombre de nuestro Dios? ¿Qué tanto estoy invocando el nombre de Dios? Te voy a platicar, ¿qué implica invocar el nombre de Dios? ¿Con qué frecuencia te identificas tú como hijo de Dios? Es decir, ¿con qué frecuencia tú haces público y confiesas con tu boca que Cristo es tu Salvador? Que Cristo te redimió de tus pecados, que Cristo te perdonó, que tú eres una persona nueva, que eres una nueva criatura y que estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo te voy a platicar, y te lo confieso, esto era muy frecuente, yo muy frecuente compartía esto. Cuando yo conocía a una persona, inmediatamente me identificaba. Hola, mucho gusto, yo soy Francisco Cortina, y empezaba yo a platicar. Y en el momento en que se presentaba la oportunidad, inmediatamente en ese momento me identificaba como creyente, como hijo de Dios, como un nuevo, que había yo recibido a Jesucristo y era una nueva criatura, que yo había sido perdonado de mis pecados por la sangre de Cristo, que Cristo había muerto por mí en una cruz y que con esa muerte, que por su muerte en la cruz, Él me había salvado, Él me había limpiado mis pecados. Yo lo hacía con cierta frecuencia para invitar a las demás personas a que tomaran esa decisión, para invitar a las personas para que pudieran hacer eso que yo ya había hecho en ese momento, para poder compartir el gozo de la salvación. Yo te voy a confesar, hace tiempo que lo dejé de hacer. Ya encuentro a las personas y como que ya me acostumbré a pasar de largo y a no compartirles y a no tomar la oportunidad que Dios me está dando en ese momento para poder compartir con esa persona el plan de salvación. Yo te voy a compartir una parte, sí, sigo leyendo mi Biblia, sigo orando, sigo compartiendo con mucho gusto la palabra de Dios, sigo preparando mis estudios, sigo haciendo unos hábitos hermosos que son parte de mi vida. Pero he dejado, y te lo digo, he dejado, como dice la palabra, de invocar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué implica, como te dije, invocar? No me estoy identificando con el mundo como la persona, como lo hacía yo anteriormente, diciendo, Cristo me salvó. Y buscando cada oportunidad que se me presente para compartir la palabra de Dios, para compartir ese nuevo nacimiento, para compartir el plan de Dios para salvar a las personas, para compartir a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo creo que ese es el primer reto que yo los invito como grupo para este año.
yo los invito a que tomemos este reto, a que invoquemos el nombre de Dios, para que lo estemos invocando todos los días, para que en el momento en que tú salgas de tu casa y encuentres una persona y lo veas como la oportunidad que Dios te está dando para que tú le compartas, ¿sí? Lo que Cristo ha hecho en tu vida. La mejor manera de estar compartiendo, ¿sí? La palabra y predicando y llevando a cabo la vida cristiana es manifestando lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la mejor manera de invitar a otras personas para que conozcan a Jesucristo. Empiezo ahora sí mi estudio. Esto era mientras nos íbamos conectando. Chicos, les dejo de tarea. Vamos viendo este reto que les estoy poniendo como grupo. Búsquenme, ¿sí? El versículo que les compartí. Génesis capítulo 4, versículo 26. El último párrafo de ese versículo. Y entonces, dice, hasta entonces, los hombres invocaron el nombre de Jehová. Dice, y a Set también le nació un hijo y se llamó hombre. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Comenzaron. Quiere decir que antes no lo invocaban. Chicos, que este año sea el año en que tú y yo comencemos a invocar el nombre de nuestro Dios. Invocar lo que Dios ha hecho, en nuestra vida. ¿Qué estaba pasando? Y entonces comenzaron, ya te dije, 50 años estuvieron por ahí, 40, 50 años, porque ya era el nieto de Adán y Eva, cuando comenzaron. 50 años, 40 años que estuvieron enojados, que estuvieron apartados de Dios, que no quisieron invocar su nombre, que no quisieron traer a Dios a su vida. Fue hasta ese momento cuando nace el hijo de Set. ¿Y no sería que estarían avergonzados? Y es cuando comenzaron a invocar el nombre de Dios. Platicaba yo con Lourdes alguna interpretación, oye, ese comenzaron, yo lo veo textual, comenzaron. Quiere decir que antes no lo invocaban, así de sencillo. Pero bueno, el reto no es si Adán y Eva, si en ese momento comenzaron. El reto es que tú y yo comencemos. El reto es que tú y yo comencemos a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, con más frecuencia, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el primer reto que yo les invito a que tomemos como grupo, como nuevo propósito de este año. Y bien, vamos a reiniciar, vamos a empezar nuestro estudio. Pues sí, es el primer estudio del año. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos y le doy muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da el 2023, pues iniciarlo con salud, ¿sí? Como grupo, como iglesia, incluso con nuevos miembros. Por ahí le damos la bienvenida al hijo de Alejandra. En fin, estamos la hija de Alejandra, pero estamos muy contentos. Pero esto también tienes que entenderlo, que así como es un privilegio, es un compromiso. Y esta es la parte que yo quiero compartirte el día de hoy. El compromiso que tenemos con Dios para este nuevo año 2023. Pero para esto quiero invitarlos a orar, quiero que invitarlos a que me acompañen a orar y vamos a orar para que Dios bendiga esta plática. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das una oportunidad, una nueva oportunidad en este nuevo año 2023 de iniciar otra vez este hermoso privilegio que es el poder compartir tu palabra, que es el poder llevarla a otras personas. Es el privilegio de poder, Señor, ser parte de la obra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por este hermoso grupo, por tu pueblo, tu iglesia, para que tú sigas bendiciendo y nos bendigas durante todo este año.
para que nos lleves de la mano y nos tomes de la mano en todo momento, para que nos mantengas en salud y para que nos des la fuerza, Señor, ante la prueba y en cualquier situación venidera. Señor, te pedimos que tú sigas viendo por cada uno de nosotros y que tú nos des el privilegio, Señor, de poderte servir en cada área donde tú nos tienes, para poderte servir en ese trabajo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos en este año, Señor, cuídanos. Y ahora te pido que esta plática, que esta prédica sea guiada por ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve en esta plática, en este momento. Y te pido que tú abras nuestro corazón para que podamos, Señor, aceptar, entender, comprometernos y nuevamente, Señor, tomar ese compromiso que implica ser, Señor, tu iglesia. Bendícenos en este momento y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, chicos, pues entonces, como te decía, el principio de año siempre trae como consecuencia, pues que traemos nuevos propósitos. Queremos hacer pues tomar nuevos compromisos. Buscaba yo la palabra propósito y dice la palabra es el anhelo de una persona para hacer o dejar de hacer algo para lo cual tiene todo su entusiasmo, toda su fuerza, de hacer o dejar de hacer, el anhelo. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros cada año empezamos, anhelamos hacer algo que a lo mejor no hicimos el año pasado, o que a lo mejor abandonamos el año pasado y que dejamos de hacer el año pasado, en años pasados. O bien continuamos haciéndolo y queremos retomar ese hábito que ya es parte de nuestra vida, de nuestro diario, del hacer diario, como son ciertos hábitos que ya son parte de nuestra vida. Hay que reconocer, lo que pasó el año pasado, lo que quedó atrás ya no puede regresar, ya no puede pasar, ya quedó atrás, así que lo que sucedió, qué bueno por ti, y lo que no hiciste, pues hay que retomar otra vez ese compromiso para poder otra vez hacer o llevar, estar más cerca de Dios. ¿Qué propósitos? Pues bueno, pues vamos a platicar esta parte, propósitos para este nuevo año. Normalmente son 4 áreas en el que, el hombre se enfoca para tener cambios o anhelar ciertas cosas para tener un propósito. Principalmente la primera área pues viene en la parte familiar. Me voy a proponer llevarme mejor con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mi amigo, con mis compañeros de la universidad. Es decir, la primera área, la primera donde yo quiero, entramos en la parte familiar. Luego también el hombre entra en la parte, en lo que sería la salud o lo que es su cuerpo. Me voy a poner a dieta, voy a dejar de comer tal cosa, voy a empezar a hacer ejercicio, en fin, vienen ciertos propósitos para cuidar tu salud. Luego también viene la otra área, es la parte social. Bueno, pues voy a tratar de ser un mejor vecino, voy a llevarme bien con las personas que me rodean, voy a tratar de ser menos agresivo en las calles, en fin, voy a tratar de cambiar en la parte social. Y en la parte cuarta, y la dejé al final porque es la más importante, es el área espiritual. Ahí es donde nosotros queremos hacer cambios porque sabemos que son necesarios esos cambios para para primero tener una cercanía, estar más cerca de nuestro Dios y para que también seguir tomando o adaptando hábitos que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Yo me voy a referir, claro, a esta última área,
Qué bueno que lo quieras también hacer cambios en lo físico, con la salud, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, qué bueno. Pero esa parte te la dejo a ti. Yo quiero platicar la parte que es los propósitos para este nuevo año, en lo que sería tu vida espiritual, en el área espiritual. Y ahí es a donde me voy a referir. Ya te digo, lo que no hiciste ayer, olvídate. Porque a veces nos proponemos muchas cosas y luego nos sentimos apenados, nos sentimos culpables, nos sentimos, pues pídele perdón a Dios simplemente. Fíjate que me encontré un versículo que te quiero compartir en este momento, que es Eclesiastés. Y te lo quiero compartir porque antes de que hagamos ningún compromiso, quiero compartir contigo este versículo. Eclesiastés, ahorita les digo, Eclesiastés 5, capítulo 5, versículos 3 y 4. Después de los salmos. De Proverbios. Después de Proverbios. Sí. Eclesiastés, versículo 5. No, capítulo. Perdón, capítulo 5, versículos. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice el versículo, es más, me voy al 3. No, 4. Eclesiastés 5, 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y vean el versículo 5, y quiero decírselos así, lo quiero poner en claro, así de claro, para que cualquier compromiso que vayamos a hacer hoy, tengamos presente esto. Dice el versículo 5, mejor es no prometas y no que prometas y no cumplas. Regreso al versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Esto nos queda muy claro. Dios ha cumplido con sus promesas desde el primer momento que este libro, desde las primeras palabras de este libro. Y en tu vida, desde el primer momento en que tú lo trajiste a tu vida, Dios ha cumplido sus promesas. Si recuerdas, hay un versículo en Génesis, hay un momento en que Dios le dice a Abraham, te voy a dar una tierra para ti y para tu descendencia. Para toda tu descendencia. Abraham en ese momento ni siquiera tiene descendencia. Abraham ni siquiera sabe si va a tener descendencia. Pero Dios en ese momento le dice, te voy a dar una tierra para ti y para toda tu descendencia. Y la tierra que yo te voy a dar, le dice, va a estar del río Grande, del río de Egipto, hasta el Éufrates. Es decir, ya le está diciendo, va a ser desde el río Nilo hasta lo que era Mesopotamia, el Éufrates. Y toda esa parte va a ser tuya. Y ahí habitan, y empieza a decir todos los pueblos que habitan ahí, y amorreos, y bueno, dice una cantidad de pueblos que ahí habitan, y les dice, y esa va a ser tu tierra, esa va a ser tu tierra. Y pasaron siglos, ¿sí? Pasaron siglos para que la promesa de Dios se cumpliera. Y la promesa de Dios se cumple en Isaac, y se cumple en toda su descendencia, y se cumple 400 años en Egipto, y se cumple cuando salen de Egipto por todo el éxodo, y se cumple cuando llegan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Una promesa que yo estoy cierto que para muchos ya se había olvidado,
Sin embargo, había un hijo de la promesa, que fue Isaac, y había una tierra prometida para ellos, que fue la tierra que Dios tenía para ellos, para su pueblo, para que ahí su pueblo creciera y para que de ese pueblo naciera el Mesías. Un Mesías que Dios había prometido también a través de los profetas. Un Mesías que se cumplió que las profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. Dios cumple sus promesas fielmente. Y Dios cumple tu promesa en tu vida y en la vida. Cada cosa que nosotros le pedimos y cada cosa que Él promete nos los está cumpliendo. Así que entonces, por eso quiero regresar a este versículo que te estoy dando, que te estoy diciendo, Eclesiastés. Mejor no cumplas si no vas a cumplir. Y si tú le prometes algo, cúmplelo y cúmplelo lo más pronto, porque Él, ¿sí?, está esperando que tú así lo hagas, porque Él cumple sus promesas en tu vida. Bien, con este versículo, vamos poniendo de alguna manera, con este antecedente, ahora sí yo te reto a que podamos platicar lo que van a ser nuestros propósitos para este año. Quiero platicarte dos personajes de la Biblia que se comprometieron o tuvieron un propósito para Dios y que la Biblia así nos platica. El primero vamos a tomar como ejemplo de lo que es un propósito a David. Y para esto vamos a tomar como punto de partida de lo que fue el propósito de David, es llevar la palabra de Dios. David tenía un propósito, la palabra de Dios. Vámonos al Salmo para tomarlo como punto de partida. El Salmo 119, los versículos 15 y 16. Salmo 119, versículos 15 y 16. Estoy con ustedes. Salmo 119. y 16. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto es lo que quiere hacer, es el propósito de David. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Meditaré. Esto viene desde muchos años atrás, muchos siglos atrás. Fue lo primero que Moisés le dijo a Josué cuando iban a entrar a esa tierra prometida, cuando tenían que conquistar esa tierra que tenía Dios para ellos, cuando esa promesa se iba a cumplir, promesa de 400, 500 años atrás, se iba a cumplir. Y el único requisito que les puso Moisés a Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿sí?, Dios prosperará tu hacer, tu camino, y todo te saldrá bien. Nunca se apartará. Yo lo primero que quiero entender y te quiero pedir, que tú también tomes este reto. Ya te decía yo, vamos a invocar su nombre, vamos a pedirle a Dios que nos dé puertas, que nos abra puerta para poder nosotros compartir la palabra. Quiero también que también tomes este compromiso, meditar en la palabra de Dios.
que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si tú tienes la palabra de Dios presente en tu vida, es mucho más fácil que tú puedas enfrentar cualquier situación adversa, de cualquier forma, desde salud, perder un trabajo, cualquier situación adversa, lo vas a poder entender y lo vas a poder enfrentar si la palabra de Dios es parte de tu vida diaria. Meditaré en la palabra. Chicos, este es el versículo. Dice, entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en todo lo que lees, en todo lo que está escrito. Y entonces todo lo que hagas prosperará. Vean lo que dice Dios, todo lo que hagas prosperará. También otro propósito que se puso, que tuvo David, fue también en tu palabra confiaré. En tu palabra confiaré. Vamos a leerlo esto, Josué 3:5, ¿qué es confiar en la palabra, en su palabra? Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificados. Esa es la segunda parte que yo te quiero invitar, a que no solamente medites en su palabra, sino que seas santo en su palabra. Es decir, que tú adoptes todo lo que Dios te manda y lo hagas para que lleves una vida limpia, para que lleves una vida con propósito. El hombre dice que el propósito de la vida del hombre, ¿sí?, es el motor que lo lleva a realizar todas sus acciones. Depende ya de cada individuo, de cada persona, cuál es el propósito primero en su vida. Y dice los que conocen de esto, que lo que vas a conseguir, que tu propósito en la vida va a ser en base a lo que tú quieras y a dónde quiera llegar tu vida. ¿Qué es lo que quieras hacer con tu vida? ¿Sí? Ese es el propósito, hablando así, en el mundo. El propósito del cristiano simplemente es estar cerca de Dios, estar más cerca de Jesucristo y compartir su palabra. Para eso prepárate, para ser santo, para que Dios te pueda dar la fuerza y el momento, ¿sí?, para que tú puedas compartir su palabra con aquellos que no le conocen. Me regocijaré en sus estatutos, dice dice David, y me regocijaré en sus estatutos. Vamos a ver esto en el libro de Hechos. ¿Qué implica regocijarte en sus estatutos? Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué implica regocijarte? Eso, y estar lleno de gozo. Lleno de gozo. Oye, lleno de gozo implica eso. Implica que tú vas a aceptar cualquier situación como venga. Adversa, no adversa, como venga. Y toda buena acción, todo buen hábito, siempre trae una recompensa. ¿Sí?
todo buen hábito siempre tiene una recompensa. Hace unos momentos andaba Lourdes buscando algo por ahí. Sí, creo que andaba buscando, si no mal recuerdo, una gorra de baño, me dice. Y abrió sus cajones por ahí, entre tantas cosas, y de repente allá atrás, perdido, encontró 2 cajitas así pequeñas y dijo, ¿y esto qué es? Y eran unas monedas, unas cosas que traía 2 años perdida. 2 años. ¿Y dónde está? ¿Y dónde quedaron? Y no, pues a mí nunca me ha faltado nada con la persona que nos ayuda, ya sabes, y pensando todo, y no, pues ya la habíamos dado por perdido. Te pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy tonto, si tú quieres, pero a dónde quiero llegar con esto es hasta las cosas sencillas, las más simples, ¿sí? Dios está al cuidado tuyo, ¿sí? Siempre y cuando dijo, bueno, pues ya se perdió, o sea, aceptado, cuando tú aceptas algo, ¿sí? Cuando tú aceptas la voluntad de Dios y aceptas y no te afanas por algo, ni te enojas, ni le eches la culpa a nadie, simplemente así está. En ese momento vas a tener una vida de gozo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tú y yo somos un discípulo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Eso quiero que lo tomes. Tú te estás lleno de gozo y del Espíritu Santo. Regocíjate. No debe ser una carga para ti el vivir para Jesucristo. Debe ser un deleite diario el cumplir con cada una de las cosas que Dios nos manda. Quiero decirte lo siguiente y quiero que tomes nota de esto. El día que tú tomes tu Biblia por compromiso, el día que tú abras tu Biblia con flojera, el día que tú abras tu Biblia o vayas a tu Biblia, ¿sí? Porque lo tengas que hacer y no por gozo y no y no por necesidad, porque para ti eso es lo más importante, no lo hagas. No vengas no abras tu Biblia, ¿sí? Cuando lo tengas que hacer por compromiso. Hoy tengo que leer, qué flojera, no leas, mejor no leas. Deja pasar ese día, mejor no vayas a la palabra. Ay, me tengo que levantar a lo mejor para ir a tal evento donde voy a compartir la palabra de Dios, donde se va a compartir la palabra de Dios. Tengo una cita con una persona a la que le voy a compartir. Qué flojera, no vayas. No vengas. Si tú vas a hacer las cosas por compromiso, si tú vas a hacer las cosas porque no te queda otra, si tú vas a hacer las cosas, si tu vida cristiana va a estar, ¿sí? Sujeta a que no te queda otra más que hacerlo, mejor no lo hagas. Las cosas se tienen que hacer con gozo. La vida en Cristo es con gozo. La vida en Cristo es un privilegio y es un gozo poder compartir y llevar a cabo la obra. Me regocijaré en sus estatutos. No me olvidaré de su palabra. Vamos a Deuteronomio 11:18. Vean, Deuteronomio. Es algo que también Moisés le encargó al pueblo para llegar y conquistar esa parte que tenían que conquistar, esa tierra que tenían que conquistar. Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. El 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los celos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y así amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiendo a él. Y bueno, ya viene después la promesa de que sí que haces si tú haces todo esto, Jehová te va a cuidar. Ya viene todo lo que hará Dios, ¿sí? Yo lo único que es, porque si guardáis cuidadosamente estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Eso es lo que te pido que hagas este año. Siguiéndole a él, siguiendo sus caminos y amándole a él. No hagas nada que no tientas, no hagas nada que no quieras hacer con gozo, que no hagas nada que sepas tú que es un privilegio lo que estás haciendo. ¿Qué te invito? Bueno, pues vamos a proponernos algo que yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, volver a leer este año la Biblia completa. Yo te decía, con 4 capítulos que leas al día, con 4 capítulos que leas al día, pero que la leas todos los días. En 15 minutos. Son 15 minutos. Son 15. Nosotros, Lourdes y yo lo tenemos perfectamente cronometrado. Son 15 minutitos, la lectura de 4 capítulos. 15 minutos, no te llevas más. A lo mejor en uno habrá uno que te lleves un minutito más, algo así, pero son 15. Si tú no puedes darle 15 minutos a Dios con gozo, si tú no le puedes dedicar 15 minutos a Dios, ¿sí? Con alegría y con todo tu corazón puesto en su palabra, pues yo creo que no sabría, yo no sé, no te podría decir, Dios te cuida 24 horas del día, Dios te cuida de las 365 días del año, Dios está atento a ti y que tú no le puedas dedicar 15 minutos en un día, pues creo que es una postura muy, muy egoísta. Pero bueno, yo te invito a que tomes este reto. Hay varios métodos, hay varias formas. Hay personas que toman la Biblia y simplemente van leyendo desde Génesis y se la llevan hasta Apocalipsis y ahí van leyendo sus 4 o 5 capítulos diarios. Hay otros que es la Biblia en un año, donde viene combinada la lectura. Traes una parte del Antiguo Testamento, después vienes al Nuevo Testamento y en el camino también traes por ahí unos salmos o traes salmos y proverbios y te van combinando la lectura del día para que sea un poquito más abierta, un poco más, pues tengas de todo. Hay varios métodos para hacerlo, ¿sí? Simplemente el reto es hazlo, ¿sí? Que puedas tú tener la palabra de Dios todos los días en tu presente. Eso es lo que se propuso David en el Salmo que leíamos, como lo veíamos, en el Salmo 119, 15 y 16. Proponte eso. Y otro personaje al que quiero en este momento también llevar es Daniel. Daniel se propuso algo que no solamente implicaba tener la palabra de Dios, como lo hizo David presente,
sino él tomó un compromiso todavía un poco más allá que las circunstancias lo obligaban a tomar, que era no contaminarse. ¿Sí? Daniel consideró no contaminarse. Vamos a ver esto en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Como yo sé que lees tu Biblia todos los días, tú ya te la conoces. O sea, cuando yo te digo Daniel, tú sabes a dónde vas a ir. Y si yo te digo cualquier libro, tú ya conoces tu Biblia. Es lo primero que tú tienes que conocer, ¿eh? La Biblia. Cómo están, dónde están los libros, en qué orden vienen, para que para ti sea muy fácil. Cuando tú le estés compartiendo a una persona, ¿sí? Todo lo que ha estado pasando en tu vida, cuando tú compartes tu nuevo nacimiento, la tienes que, por supuesto, la tienes que reforzar con la palabra de Dios. Tú le tienes que decir, fíjate, ¿sí? Fíjate que Dios te amó de tal manera que amó a su Hijo Jesucristo, que mandó a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, tú tienes que tener ese versículo, lo tienes que saber de memoria y lo tienes que saber ubicado en tu Biblia. Para que en ese momento tú vayas y regreses y se lo puedas mostrar a la persona. Para que entonces una de las cosas que implica el que estás tú en contacto con la palabra de Dios es que la conoces, no solamente en lo que es su contenido, sino también en la parte de cómo está, los libros, cómo vienen, el orden, esa es la palabra que yo requería, el orden de la Biblia, porque la Biblia es lógica, la Biblia va muy lógica, desde un Génesis hasta un Apocalipsis, desde lo que pasó con la creación hasta lo que va a ocurrir cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento es simplemente el pueblo de Dios preparando para la llegada del Mesías. El Nuevo Testamento es el Mesías ya como estando hecho hombre, viviendo entre nosotros, y todo lo que pasó con los evangelios y después las cartas de Pablo y todo aquello lo vas a tener que saber. Así que si yo te digo, Colosenses, rápidamente tienes que saber que se trata de una carta y vas a buscar, ya sabes dónde va a estar. Perdón, chicos, es simplemente algo que tenía yo que compartir. Entonces, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Contaminarse. ¿Qué es contaminarse, Pancho? Bueno, contaminarse es todo lo que está pasando en este momento en el mundo. ¿Cuántas formas tenemos de contaminarnos, chicos? Tanta basura que corre por los internets, que corre por todo lo que es las redes, ¿sí? Tanta basura que escuchamos nosotros, las pláticas que escuchas del mundo, tanta basura que está de las filosofías, de las nuevas filosofías que están imperando en este momento en el mundo. Eso implica contaminarse, porque si tú estás dando pie, si tú estás escuchando todas esas cosas, quieras que no, empieza la duda. Quieras que no, empiezas a acostumbrarte a ver como las cosas que no están bien, como si estuvieran bien. Las cosas que no son correctas, las empiezas a aceptar como parte de. Te empiezas a aceptar todo esto. Y mira que estamos siendo bombardeados todos los días. ¡Pum, pum, pum! Nos están contaminando a través de una televisión, nos están contaminando a través de las redes, nos están contaminando a través de la moda, nos están contaminando a través de las costumbres, nos están contaminando a través de la cultura. Estamos siendo contaminados. Es simplemente no me voy a contaminar. Y ustedes conocen todo esto. En el momento en que Daniel decidió no contaminarse, ¿sí? Dios, no hubo ninguna diferencia. Al contrario, estaban más sanos, más fuertes, de mejor color. Ellos, Daniel y sus amigos,
que no contaminarse implica no ensuciarse, no corromperse. No ensuciarse, no corromperse. Mantenerte firme en tus principios. Y esto, si ustedes se acuerdan, y lo leímos en Daniel y lo conocen ustedes, hay un momento en que les ponen a Daniel y sus amigos una trampa. Oye, el que no adore esa estatua que hicimos, a esa imagen de Nabucodonosor y todo aquel, ¿sí? Tendrá que ser echado a un horno para que muera pues, en el horno caliente, ¿verdad? Y cuando van y le dicen, oye, rey, ¿qué crees? Hay por allí unos hebreos que no cumplen con el decreto que tú les mandaste, que no te adoran cuando toca la campanita, cuando es hora de adorarte, estos no se inclinan ante tu imagen. No les interesa ni les importan las consecuencias. Te desobedecen abiertamente. Tú que eres el rey de todo esto, por supuesto, tocaron su ego, tocaron la parte personal del rey, su autoridad, y aunque habían interpretado sueños y aunque sabían perfectamente quiénes eran estos hebreos, no podía desmentirse, no podía dejar de cumplir con este decreto que él había ordenado. Así que entonces, con toda la pena, yo sé que había pena en su corazón, pero había coraje también, había coraje porque lo estaban retando. Y a un rey de ese tipo, en ese tiempo al rey no se le retaba. Así que los manda a llamar y les dice, a ver chicos, ¿es cierto que ustedes hacen esto? ¿Y qué le contestan ellos? No necesitamos contestarte. No necesitamos decirte que sí, tú ya conoces la respuesta. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que ellos ya su testimonio era tal que ni siquiera le tuvieron que contestar al rey. Le dijeron, ¿tú qué crees? Tú nos conoces, ¿tú qué crees? ¿Que nos vamos a adorar? Cuando nosotros nos adoramos al Dios verdadero, únicamente nos adoramos para el Dios, con el Dios verdadero. ¿Tú qué crees? Así que se enoja todavía, se enoja más y dice, no, estos todos, qué descarados, ¿eh? Al horno, y ahora calientan el horno más de lo que... ¿Y qué sucede? Que cuando son echados al horno, un ángel de Dios estaba con ellos. Y dice, yo veo a alguien ahí, además de ellos, veo a otro varón dentro del horno. Era Dios cuidando de sus hijos en ese momento. Y esto es hermoso, porque cuando lo sacan y ven que no sucedió nada, ¿qué dice en ese momento el rey? Oye, el Dios de estos hebreos es el Dios verdadero. Y en ese momento, el no contaminarse trajo como resultado la conversión de ese rey. Déjamelo por ahí, lo debo de... creo que Daniel 3, 28 y 29. Déjenme. Por aquí tengo Daniel 3. Daniel 3, versículos 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librarse no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a estos chicos y en la provincia de Babilonia. Bendito sea el Dios de ellos.
Bendito sea el Dios de ellos. ¿Ven lo que ocurrió? El puro testimonio, el no contaminarse, Dios cuida de ellos y con esto hay una conversión de parte del rey. También siempre habrá un momento para volver a levantarse. Daniel ocupa un lugar muy especial en la corte de Nabucodonosor, pero Daniel sabe que su pueblo ha pecado. Daniel sabe que tiene que arrepentirse, que su pueblo se tiene que arrepentir. Daniel sabe que tiene que volver, ¿sí? A reconocer, el pueblo tiene que reconocer que han pecado para poder volver a tener esa relación con Dios. Así que entonces, él sabe que siempre habrá una posibilidad, un mañana, para poder corregir las cosas que no has hecho bien en el pasado. ¿Qué propósito? ¿Sí? Además de no contaminarte, quiero que también apliquemos de la vida de Daniel. El poder aceptar y reconocer que a veces las cosas, ¿sí? Que podemos caer y tenemos que regresar a esa relación, restaurar esa relación con Dios. Me ganó el tiempo, vamos a seguir el próximo domingo, pero ahorita yo nomás dejo terminar la parte de David, lo que llevamos ahorita con Daniel, y quiero nada más retomar. Es una decisión que tienes que hacer tú, solamente tú con Dios. Y te recuerdo ese versículo por ahí que vimos en Eclesiastés. Mejor si no vas a cumplirlo, no lo hagas. Pero si tú quieres servir a tu Dios y comprometerte con tu Dios, haz estos propósitos. No te aparte de tu boca este libro. Medita de día y de noche en él. Y no te contamines con las cosas del mundo. Apártate de todo lo que te pueda, ¿sí? De lo que te pueda contaminar y que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a continuar con este estudio el próximo domingo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste en tu palabra muy claro la manera como debemos de llevar esta relación y mantener esta relación contigo. Por eso te pido, Señor, que sea un propósito que nos pongamos como meta, que sea un anhelo de nuestro corazón, el tener siempre presente tu palabra, el no apartarnos ningún día de su lectura, que meditemos y hagamos conforme todo lo que en ella está escrito, para que tú, Señor, nos prosperes, para que tú, Señor, nos cuides y nos mantengas cerca de ti. Y para ello, Señor, te pedimos que no nos contaminemos con todas las corrientes, doctrinas, filosofías y pensamientos del mundo. Apártanos de cualquier fuente, de cualquier información que nos pueda contaminar. Lo mismo amistades o en lugares donde podamos podamos ser contaminados. Bendícenos, Señor. Y te pido por este grupo, por tu pueblo, por esta iglesia, para que nos sigas cuidando durante todo este 2023 y podamos servirte en todo lo que tú tienes para nosotros y que siempre mantengamos una relación cercana a ti. Y todo esto te lo pedimos y te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Chicos, pues seguimos el próximo domingo. Tengo por ahí otros retos. Entre esos retos tengo el venir, señores, el poder estar presentes en nuestras reuniones los domingos, el seguir, el poder estar congregándonos. Tengo por ahí
pendiente también un propósito, que es el primer propósito que a veces se nos olvida. Tener por ahí ese cargo por aquellas personas que viven de la obra, nuestras ofrendas. Toda esa parte tenemos que retomar ese compromiso, congregarnos, la ofrenda para las personas que viven en la obra. En fin, yo nomás quisiera terminar diciéndote algo. La palabra de Dios dice, un pueblo humilde y pobre. Un pueblo humilde y pobre. Sofonías, cuando le está pidiendo a Dios por su pueblo, le dice, ten compasión, cuida de este tu pueblo, humilde y pobre. ¿Sí? No me refiero a pobreza económica, me refiero a pobreza espiritual. Una humildad y una pobreza para que Dios te enriquezca y te enaltezca a futuro. Dios no quiere ver corazones orgullosos, quiere ver un pueblo humilde, quiere ver un pueblo santo. Que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Renovamos nuestros estudios también de discipulado el próximo miércoles en la noche a las 9. Nos volvemos a conectar todos para nuestro discipulado y retomamos en los discipulados el próximo miércoles. Con Lourdes también, por ahí ya también empiezan sus discipulados. Y chicos, pues que Dios los bendiga. Los veo el próximo domingo. No se aparten de la palabra de Dios. Gracias.